En los últimos años hemos sido testigos de eventos geopolíticos que han generado gran preocupación a nivel mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, las amenazas nucleares y la creciente inestabilidad económica han provocado un sinfín de especulaciones sobre el futuro del planeta. Muchas personas se preguntan si estamos al borde de una tercera guerra mundial. Este clima de incertidumbre y miedo nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 24:6. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Estas palabras, dichas hace más de 2000 años, parecen cobrar un significado más profundo hoy que nunca. Los rumores de guerra no son nuevos, pero la intensidad y la frecuencia con las que ocurren nos están empujando a cuestionarnos sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo a través de la lente cristiana? ¿Es posible que estemos viviendo en los tiempos finales que la Biblia predijo? En este video exploraremos las señales de los tiempos según la Biblia, cómo los cristianos deben enfrentar la incertidumbre y el sufrimiento, y cómo la fe nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. El conflicto global actual no es solo una cuestión política o social, también es un llamado a reflexionar sobre el propósito divino y el fin de los tiempos según las Escrituras. La Biblia nos alerta sobre los eventos que precederán la segunda venida de Cristo, y los rumores de guerra podrían ser uno de los signos. A lo largo de este video exploraremos cómo estos eventos se alinean con las enseñanzas bíblicas y cómo los cristianos debemos reaccionar ante estos tiempos difíciles. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús describe los eventos que marcarán los últimos días: guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos. Los cristianos han interpretado estos pasajes como advertencias sobre el caos y el sufrimiento que antecederán al regreso de Cristo. En Mateo 24:6, Jesús dijo claramente: oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Hoy estas palabras resuenan fuertemente en el contexto de los conflictos actuales. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos y China, así como las amenazas nucleares, son señales claras de que estamos viviendo en un mundo cada vez más inestable. La guerra ya no parece ser un evento distante, sino una realidad cercana que podría tener repercusiones globales. Sin embargo, debemos recordar que Jesús nos advirtió que estas cosas debían suceder antes de la consumación del reino de Dios. La Biblia no solo nos habla de los rumores de guerra, sino también de los resultados de estos conflictos. Apocalipsis 6:4 describe un jinete que cabalga en un caballo rojo, trayendo guerra y violencia. Este simbolismo nos recuerda que el conflicto no solo es un problema físico o político, sino también espiritual. El sufrimiento y la destrucción causados por la guerra son manifestaciones del poder del mal en el mundo, y en última instancia nos apuntan hacia la necesidad de la intervención divina. En este contexto, los cristianos deben tener cuidado de no caer en el pánico. Si bien las guerras y los conflictos son señales de que vivimos en un mundo caído y fracturado, no debemos olvidar que Dios tiene un plan y un propósito más allá de lo que entendemos. Aunque la humanidad enfrente tiempos oscuros, la esperanza cristiana nos recuerda que el regreso de Cristo traerá justicia y paz eterna. Con cada noticia sobre el aumento de las tensiones globales, la pregunta de si estamos al borde de una tercera guerra mundial se vuelve más común. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, junto con las amenazas nucleares y las constantes tensiones en otras regiones del mundo, nos hacen preguntarnos: ¿este es el momento decisivo? ¿Estamos ante una guerra global que cambiará para siempre el destino de la humanidad? La Biblia no nos da una fecha exacta para el fin del mundo, pero sí nos ofrece señales claras de que debemos estar alertas y preparados. Jesús habló de la importancia de estar atentos a las señales de los tiempos en Mateo 24:32-33. Dejen que la higuera les sirva de parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas.
Aunque no podemos predecir el futuro con certeza, es evidente que estamos viendo una aceleración de los eventos proféticos que Jesús predijo. Las guerras, los rumores de guerra y la creciente inestabilidad mundial nos apuntan a un momento crucial en la historia. Sin embargo, también es importante reconocer que las Escrituras nos enseñan a mantener nuestra esperanza, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor. La Biblia no solo nos habla de los tiempos difíciles, sino también de la victoria final que Cristo traerá a los que esperan en Él. En lugar de vivir con miedo o desesperación, los cristianos son llamados a ser luces en la oscuridad. En medio de la incertidumbre, debemos recordar que el fin no es un motivo para temer, sino para esperar la redención que Dios ha prometido. Apocalipsis 21:4 nos recuerda: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Con cada noticia sobre el aumento de las tensiones globales, la pregunta de si estamos al borde de una tercera guerra mundial se vuelve más común. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, junto con las amenazas nucleares y las constantes tensiones en otras regiones del mundo, nos hacen preguntarnos: ¿este es el momento decisivo? ¿Estamos ante una guerra global que cambiará para siempre el destino de la humanidad? La Biblia no nos da una fecha exacta para el fin del mundo, pero sí nos ofrece señales claras de que debemos estar alertas y preparados. Jesús habló de la importancia de estar atentos a las señales de los tiempos en Mateo 24:32-33. Dejen que la higuera les sirva de parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Aunque no podemos predecir el futuro con certeza, es evidente que estamos viendo una aceleración de los eventos proféticos que Jesús predijo. Las guerras, los rumores de guerra y la creciente inestabilidad mundial nos apuntan a un momento crucial en la historia. Sin embargo, también es importante reconocer que las Escrituras nos enseñan a mantener nuestra esperanza, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor. La Biblia no solo nos habla de los tiempos difíciles, sino también de la victoria final que Cristo traerá a los que esperan en Él. En lugar de vivir con miedo o desesperación, los cristianos son llamados a ser luces en la oscuridad. En medio de la incertidumbre, debemos recordar que el fin no es un motivo para temer, sino para esperar la redención que Dios ha prometido. Apocalipsis 21:4 nos recuerda: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La guerra y el sufrimiento en el mundo pueden llevarnos a cuestionar la bondad y la justicia de Dios. ¿Por qué permite Dios que ocurran tales horrores? ¿Dónde está Él en medio de la violencia y el caos? Estas preguntas no son nuevas, y la Biblia ofrece respuestas a nuestros corazones angustiados. El sufrimiento humano nunca ha sido ajeno a Dios. Jesús mismo vivió y murió en circunstancias de gran sufrimiento, y a través de su sacrificio mostró que el dolor no es el fin de la historia, sino el medio para una redención más grande. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice: Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Esta promesa de esperanza no nos niega el sufrimiento, sino que lo pone en perspectiva. La guerra, el dolor y la tragedia son realidades humanas, pero no son el final de la historia. La paz que Cristo ofrece es una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses 4:7 se nos dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de la ausencia de conflicto, sino de nuestra confianza en el plan divino. Los cristianos no estamos llamados a ser indiferentes ante el sufrimiento, sino a ser agentes de paz y esperanza en un mundo roto. En tiempos de guerra, nuestra respuesta debe ser la de orar por la paz, por la sabiduría de los líderes y por la protección de los inocentes. Pero también debemos vivir con la esperanza de que, aunque la guerra sea un signo de los tiempos difíciles, la victoria final es de Cristo. Él es el príncipe de paz, y en su regreso,
todas las guerras cesarán para siempre. Aunque el futuro puede parecer incierto y la situación mundial angustiante, los cristianos debemos vivir con una esperanza firme en las promesas de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda en 2 Pedro 3:13. Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. La guerra y el sufrimiento no son el fin, sino solo una parte del proceso de restauración que Dios traerá cuando Cristo regrese. La Biblia nos enseña que en medio de los tiempos difíciles, debemos mantener nuestra fe en Dios y en su propósito. Aunque los rumores de guerra y las tensiones globales nos recuerdan que estamos en un mundo caído, también nos apuntan hacia la esperanza que tenemos en Cristo. Él es nuestro refugio en tiempos de tormenta y nuestra paz en medio de la guerra. El regreso de Cristo será la culminación de la historia humana, cuando Él traerá justicia y paz eterna. Mientras tanto, como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a orar por el bienestar de los demás y a vivir con la certeza de que, al final, el bien prevalecerá. Así que, aunque los rumores de guerra sean una realidad tangible hoy, también lo es la promesa de que Dios tiene el control y que nuestra esperanza está segura en Él.